Colegio de Bachilleres de Chiapas. Coordinación de Zona Norte. Buenos días, tengan todos ustedes, mi apreciable comunidad educativa, directivos de los diferentes niveles educativos, administrativos, docentes del Centro EMSAT 117 Estación La Unión y, por supuesto, mis apreciables estudiantes. Es un gusto poder saludarles desde esta plataforma tecnológica de Zoom, herramienta pedagógica que nos permitirá interactuar virtualmente y generar nuevas experiencias de aprendizaje de alto impacto. A continuación, tenemos la participación de la maestra Judith Reyes García con la conferencia magistral titulada Relación Histórica Chile-México. Y con el permiso de todos, compartiré con el auditorio una breve semblanza de la maestra Judith Reyes García. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Católica de Chile, antropóloga social por la Universidad de Chile. Es maestra en Intervención Social por la Universidad Católica Silva Enríquez. Además, es miembro en Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, en el que plenamente colaboramos en la línea de investigación Educación Intercultural. Se desempeña como servidora pública en el Ministerio de Educación de Santiago de Chile, en el área de educación de personas jóvenes y adultas. Ha sido autora y coautora de materiales educativos para personas jóvenes y adultas, formadora de docentes y gestora de programas educativos a nivel nacional. Como investigador independiente, ha establecido relaciones entre el ámbito de la cultura y el ámbito de la educación a nivel nacional e internacional, a quien le cedo el espacio para iniciar con la conferencia magistral. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, David. Una alegría realmente poder comunicarme por esta vía, ¿cierto?, con docentes y estudiantes de México, de Chiapas, lugar al que me gustaría viajar algún día, ¿verdad? Eh, es una gran alegría, satisfacción, ¿verdad? Como poder emplear estas herramientas tecnológicas para estar en contacto con personas que tienen experiencias diferentes, pero también semejantes en cierta medida en el ámbito de la educación, ¿no? Tenemos en común, digamos, el que somos parte de países latinoamericanos donde hay mestizaje, diversidad cultural, hay influencias del mundo global, en fin. Así que tenemos cosas en común que compartir. Voy a compartir la presentación. Entonces, como David mencionó el título, ¿cierto?, de esta breve presentación que preparé para compartir con ustedes, eh, el enfoque es cómo establecer relaciones, ¿cierto?, entre el proceso de independencia de Chile y también de México, ¿no es cierto? Acá en la portada puse imágenes de algunos próceres, ¿cierto?, de la independencia en Chile: José Miguel Carrera, Bernardo Higgins, Diego Portales, y también del argentino José de San Martín. Bien, porque vamos a verlo, en esos años había, ¿cierto?, una colaboración también entre las naciones que estaban formándose, constituyéndose, ¿verdad? Y que querían independizarse de España. Bien, entonces lo primero que quiero comentar, para que comparemos un poco con México, con la realidad mexicana, ¿cierto? México tenía un territorio enorme, lo tiene todavía, y era por sí sola el virreinato, ¿cierto? El virreinato de la Nueva España, si no me equivoco. Chile, en cambio, que tiene un territorio más pequeño, somos un país más pequeño, formaba parte del virreinato del Perú, ¿cierto? Era una Capitanía General de Chile, se llamaba, que se estableció con esa denominación desde 1541 hasta 1818, ¿verdad? Y ahí, en ese gran periodo de tiempo, transcurre, ¿cierto?, la conquista y la colonia, ¿no? Entonces, Chile en aquel tiempo no tenía más de 150.000 habitantes, ¿verdad? Que
es una población pequeña en comparación a México, ¿no? De hecho, en la actualidad nosotros somos alrededor de 16 millones de habitantes, ¿verdad? Y México entiendo que son más de 100 millones, 130 millones de personas. Entonces, para que también visualicen las dimensiones de nuestro país, ¿no? Bien, entonces el territorio de Chile em, contiene geográficamente distintos climas, distintos entornos, ¿no? En el norte de Chile, el territorio partía en esa época en el desierto de Atacama, que es un desierto muy árido, donde también en algunos sectores cerca del mar o cerca de humedales vivían pueblos indígenas, por supuesto, ¿verdad? Habían pueblos aymara, el pueblo chango, ¿verdad? Distintas etnias que se ubicaban allí y que fueron siendo conquistadas por los españoles. Entonces, eh, partimos por el norte con el desierto de Atacama, luego viene un valle central que ya no es árido, sino que ya hay posibilidad de agricultura, hay ríos, en fin. Y bajando hacia el sur es, es frío, es húmedo y hay bosques, ¿cierto? Hay algunos, algunos geógrafos le llaman como la selva fría, porque mucha vegetación, bastante humedad, ríos, caídas de agua, en fin, pero en un clima frío, ¿no? Entonces, ese era el territorio de Chile en aquel tiempo, ¿verdad? Hacia el sur hay un río que se llama Biobío y que marcó una frontera durante mucho tiempo, porque ahí básicamente se concentraba un pueblo indígena llamado mapuche, ¿verdad? Y el pueblo mapuche opuso una gran resistencia a la conquista española. De hecho, muchos historiadores dicen que el pueblo mapuche no fue nunca conquistado, ¿no? Porque ellos, a diferencia de México, ¿verdad? Que era donde algunos pueblos originarios tenían como gobiernos centrales, ¿no es cierto? El pueblo mapuche no tenía esa organización, sino que estaba como disperso en el territorio y se movía, tenía como líderes más locales, ¿no? Entonces no había como un gobierno central que los españoles pudieran conquistar, sino que a lo mejor ocupaban un lugar, pero del mismo pueblo, con otra cabeza, con otros líderes, ellos se oponían, hacían guerra, en fin. Y los mapuches aprendieron a usar el caballo de los españoles, ¿no? Se apropiaron, ¿cierto?, del caballo que acá en América, en Chile, no existía, pero ellos aprendieron a usarlo también para las batallas. Entonces estuvieron, ¿cierto?, como resistiendo y defendiendo su libertad, su autonomía durante mucho tiempo. De manera que el territorio de Chile, ¿verdad? Estaba El norte fue conquistado, el centro, luego el Biobío estaba en resistencia y más al sur, donde los españoles llegaron por mar, hay una isla que se llama Chiloé y esa isla sí la conquistaron, pero quedó como una porción del territorio donde había resistencia, como les digo. Esa es la Capitanía General de Chile en el 1500, 1600, que también incluía un territorio que está hacia el oriente de la cordillera de los Andes, en la provincia de Cuyo. Eso pertenece actualmente a Argentina, ¿verdad? Pero en aquel tiempo formaba parte de la Capitanía General de Chile, y esto está como frente a la ciudad de Santiago, un poquito más al norte de la ciudad de Santiago. Ahí hay pasos cordilleranos por donde se podían movilizar personas, ¿no? Ese es un poco el contexto que había en Chile, ¿cierto? En el tiempo de la conquista y de la colonia. En la colonia habían ciudades formadas por los españoles, pequeñas ciudades, ¿cierto? Con
no mucha densidad poblacional, donde digamos, los españoles se distribuían entre ellos también las tierras, ¿no? Las tierras que rodeaban las ciudades con el sistema de encomiendas. Así se llamaba acá en el sur, ¿cierto? Una, los conquistadores recibían como encomiendas a grupos de personas que trabajaban para ellos y que se instalaban, digamos, en las tierras que les eran asignadas por la corona. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, eso es lo que sucede en Chile. Ahora, si avanzamos a inicios del 1800, ¿verdad? Vemos qué es lo que pasa en el mundo a nivel global, ¿verdad? Em, la invasión de España por Napoleón, ¿cierto? Em, generó que el rey de España abdicara, ¿cierto? El rey Fernando VII. De manera que se produce como un vacío de poder ahí, que los criollos, la clase dominante en Chile, ¿cierto? Que eran personas ilustradas, dueñas de tierra, que también viajaban a formarse, a estudiar a Europa, ellos ya tenían una concepción que ponía en cuestión a la monarquía, ¿verdad? Entonces, esas, esa, esos criollos preten- eh, pretendieron aprovechar este momento en que el rey Fernando VII ha abdicado y hay como un vacío de poder, ¿verdad? También en ese tiempo ocurre la independencia de Estados Unidos, que es en 1776, ¿no? Y la independencia de Haití, que también es previa a los demás procesos de independencia de América, ¿no? Entonces eso también generó un ambiente proclive, ¿cierto?, a liberarse de los imperios, ¿no? En el caso de Estados Unidos, de Reino Unido y Haití de Francia, ¿no? Y los demás países que habían sido conquistados por los españoles principalmente, ¿cierto? Con la excepción de Brasil, que era colonia de Portugal. Entonces, esos procesos de independencia que fueron más tempranos también inspiraron, ¿cierto? A las personas que eran, como les comento, de las clases ilustradas y de las clases altas de la época, porque ellos son los que tenían acceso a la información también. Los trabajadores, los campesinos, ellos no recibían información de que había un país que se llamaba Haití que se había independizado, no tenían, eso no estaba al alcance, ¿no? Entonces, los criollos ilustrados, ¿cierto? Comenzaron entonces a visualizar que era posible también que Chile pudiera obtener autonomía y poner fin al dominio colonial. Entonces, el primer paso que hay de la independencia en Chile es uno que vamos a celebrar pronto, que ocurrió el 18 de septiembre de 1810. Es que se forma por los vecinos de Santiago, ¿cierto? Que vivían en el centro, las familias que eran dueñas de la tierra y que tenían hijos que iban a estudiar a Europa, que eran acomodados, ¿no? Ellos se organizan en la primera Junta Nacional de Gobierno, aprovechando, ¿cierto?, esta ausencia del rey. Entonces, em, se forma esta Junta Nacional con un presidente que se llamaba Mateo de Toro y Zambrano y muchos otros, varios otros nobles, notables, ¿cierto?, de la ciudad. Entonces, con esto se inicia lentamente también es un proceso, no comienza de inmediato la independencia, pero es el primer paso y por eso nuestras fiestas patrias son el 18 de septiembre, ¿no? Con la primera Junta Nacional de Gobierno. Esta Junta de Gobierno no rompió completamente con España, sino que eh, hizo como declaración, pretendió que ellos iban a gobernar mientras el rey no estaba, ¿no? Pero finalmente se fue
pudieron ir más allá. Entonces, este periodo de la independencia, del proceso de independencia, que dura un poco, algo así como 8 años, este periodo se llama Patria Vieja. Ujú. Entonces se organizan milicias, se hacen algunas reformas políticas un poco tímidamente, ¿no? Y comienza a haber como una tensión, un conflicto más manifiesto entre los que estaban a favor de continuar con la monarquía y los que querían independizarse, ¿no? Los que querían continuar con la monarquía se les conoce en la historia como realistas, ¿cierto? Y los otros son los patriotas que estaban a favor de la independencia, ¿sí? Entonces comienzan a ver estos conflictos, estas tensiones más evidentes. Luego del periodo que se conoce como Patria Vieja, hay un segundo periodo que es la Reconquista, ¿no? En que en estas batallas que comienzan a ocurrir, los patriotas pierden algunas, ¿no? Entonces, y las fuerzas realistas son más poderosas y recuperan el control de algunas ciudades y algunos patriotas se van al exilio. En realidad se van cerca, se van a la Argentina, a ciudades bastante cercanas, ¿no? Y ahí Bernardo Higgins en particular, él reorganiza como un ejército, al que en los textos de historia se le llama ejército libertador, ¿verdad? Y hace alianza con José de San Martín. Esta pintura que ilustra la diapositiva alude a eso, ¿cierto? Que es Bernardo Higgins con San Martín. Se organizan estando en Argentina y cruzan por un paso específico la cordillera de los Andes, como a la altura de Mendoza, los Andes por Chile, ¿no? Entonces, fue una maniobra militar que se enseña mucho en el colegio, ¿cierto? Porque fue como bien desafiante en aquella época, pasar frío, ¿cierto? La cordillera de los Andes tiene nieves eternas, entonces y el camino es riesgoso, ¿no? Sin, sin instrumentos técnicos como tenemos ahora, por ejemplo, para no desorientarnos, ¿no? Ellos cruzan la cordillera de los Andes en 1817 y ocurre una batalla que es al norte de Santiago, en Chacabuco, un lugar rural, hasta hoy es bastante rural, y con esa batalla en que los patriotas vencen a los realistas, recuperan Santiago, entonces la independencia sigue avanzando de esta manera, ¿sí? Hasta 1818, en que Chile declara oficialmente la independencia del dominio español, ¿cierto? Esto fue el 12 de febrero de 1818. Bernardo Higgins se convierte en el director supremo, ese era el nombre de la mayor autoridad, ¿no? Y ahí, a partir de esa fecha, hay como un primer ejercicio de constitución, ¿no? Por llamarlo así. Las primeras leyes de la República surgen de allí, ¿no? Em, y la independencia se sella de alguna forma en la batalla de Maipú. Maipú es un lugar que está como a unos 10 kilómetros más o menos del centro de Santiago. En aquel tiempo era bastante rural, era campo. Hoy es una de las comunas más pobladas del país, ¿no? Y ahí ocurrió la batalla de Maipú, donde se derrota en forma ya más definitiva al ejército que estaba a favor de la monarquía. Y ahí Chile llega a ser una nación independiente. Esto es solo como el primer paso, ¿cierto? Es una independencia política, pero aún no es propiamente una república, ni menos una democracia, digamos. Hasta esa fecha todavía, por ejemplo, estaba permitido
permitida la esclavitud. A Chile llegó poca población negra que digamos que era comerciada, ¿cierto? Era traída desde África a América para trabajar como esclavos. A Chile no llegó mucha población con esas características, pero sí llegaron al norte y hasta ahora hay algunos pueblos donde se puede notar su origen afro, ¿no? Pero en esos años, cuando comienza la independencia, la esclavitud estaba permitida. Entonces, al pasar de unos pocos años, se establece la abolición de la esclavitud, ¿no? Y en ese mismo tiempo también estaban vigentes lo que se llamaban las encomiendas, como les comentaba. Entonces, encomiendas que eran grupos de población indígena y mestiza que trabajaban para los dueños de la tierra. Entonces, también poco a poco eso comienza como a abolirse, digamos, ese tipo de propiedad, ese régimen de propiedad cambia, se establecen después grandes fundos, ¿no? Que- con, donde también, digamos, el pueblo que es mestizo, que es indígena, también trabaja para los dueños de los fondos. Pero muy paulatinamente podríamos decir que Chile va convirtiéndose desde una colonia a una república y poco a poco también asumiendo la democracia. Porque la república inicialmente, en la república no, inicial no votaban las mujeres, votaban votaban solamente los que tenían cierta propiedad, votaban solamente los que sabían leer y escribir, ¿cierto? Entonces era bastante restringido, ¿no? Porque mucha población quedaba fuera, la población que trabajaba, que no tenía mucho acceso a la escuela, todos ellos quedaban fuera de la participación social o política, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío a partir de 1818 y pasando los años, ya en 1842, también es un hito en el sentido de que allí se comienza a abrir a instaurar, digamos, un sistema educativo en Chile. Previamente no había, sino que los hijos de las familias acomodadas estudiaban en sus casas, asistidos por tutores, por personas que conocían, digamos, que tenían información del mundo, pero estudiaban ellos, ellos digamos, en el seno de sus familias, ¿no? No había una educación pública. La educación pública inicia recién en 1842, 1850 en adelante. Ahí comienza poco a poco a expandirse la educación en nuestro país, ¿no? Bien, entonces, la relevancia, ¿cierto? Como síntesis, concluye el dominio colonial, ¿cierto? Más explícito de España, se retiran las autoridades que nombraba España, se retiran los gobernadores, en fin, y Chile inicia este viaje como república soberana, ¿no? Después de la independencia, entonces se van estableciendo leyes propias y estableciendo las instituciones, como les estaba comentando, ¿no? Y como la independencia de Chile fue en 1818, también sirvió como inspiración a otros países, ¿no? Que se independizaron después de 1821, por ahí, ¿no? Argentina se independiza un poco después, también Venezuela, ¿no? Todos como al final del 1818 y durante 1820 se van independizando los otros países. Entonces, como les comentaba, poco a poco, ¿cierto? Se va forjando esta República de Chile, ¿cierto? Y va permitiendo una mayor participación ciudadana, pero ahí como se establecen, digamos, las bases para una sociedad democrática,
¿cierto? Pero sin que en ese periodo exista propiamente una democracia aún, ¿verdad? Eso estaba por construirse. Y eso fue como alrededor del 1850 en adelante, poco a poco se empiezan a ampliar los derechos políticos, ¿no? Porque, como les explicaba previamente, la participación en la sociedad estaba muy restringida, ¿no? Y me parece que esta es la última lámina. Sí. Principalmente esto es lo que les quería compartir. Em, Espero que sea interesante, que sea desafiante para ustedes también pensar en cómo, en el fondo, cómo avanzamos como países, ¿cierto? Desde la independencia política de la monarquía española, cómo vamos avanzando a partir de allí a una sociedad cada vez más democrática, cada vez donde exista cada vez mayor participación, ¿verdad? Ese yo pienso que es un gran desafío que tenemos. David. No, pues agradecido por compartir sus conocimientos tan valiosos y experiencias extraordinarias desde Santiago, República de Chile, para nuestro centro escolar y pues precisamente todos estos conocimientos se van a ver mermados en nuestros estudiantes. Y pues con el permiso del auditorio, hago entrega del siguiente reconocimiento. Si me lo permiten, voy a compartir pantalla. Muchas gracias. Perdón, Montecito. Muy bien. El Colegio de Bachilleres de Chiapas, a través del plantel 117 Estación La Unión, otorga el presente reconocimiento a Judith Reyes García por haber impartido la conferencia magistral Relación Histórica Chile-México en el marco del primer evento local del proyecto transversal en conmemoración a los 215 aniversario de la independencia de México, llevado a cabo el día 18 de septiembre del 2025. Firma el director del plantel 117 Estación La Unión, doctor David Salomón Gómez Sánchez, en el ejido Estación La Unión, Chiapas, a 18 de septiembre del año 2025. Le agradezco muchísimo Muchas gracias a ti. por esta participación y dejar de compartir pantalla. Pues a nombre del personal académico, administrativo y también de mis estudiantes del centro a mi cargo, agradecemos su total apoyo en este primer evento local de proyecto transversal. Le enviamos un fraternal saludo desde el ejido Estación La Unión, Chiapas, México, para la extraordinaria República de Chile. Colegio de Bachilleres de Chiapas. Coordinación de Zona Norte.